este momento los taxistas con los famosos taxis VIP. Pero vamos a tocar específicamente el tema de la inseguridad general que existe en el transporte, ya que es un tema que afecta duramente, bueno, la inseguridad, el cobro de la extorsión, nos afecta a todos, afecta a los que tienen comercios, pero si vemos lo que ha pasado con el rubro de transporte, ha sido el sector más afectado por este flagelo, así que entramos de lleno, don Carlos, presentando a nuestros invitados. Nos acompaña esta tarde don Jorge Lanza y don Gerardo Aguilar, dirigente del transporte urbano, y don Pompilio Cuello, también del transporte urbano en esta ciudad capital, específicamente microbuses conocidos como brujos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha hecho una caracterización del desplazamiento forzado por la violencia en el país. Las 5 principales causas: las amenazas a muerte, el asesinato, la extorsión, el intento de homicidio y, escuche bien, el reclutamiento de niñas y niños y adolescentes. Esta tarde hablamos de la inseguridad en el transporte urbano y entramos pues de un solo acá con don Gerardo Aguilar, cómo les toca o ese impacto que tienen las familias, madres, hijos, hijas, esposas, abuelos, de tener que velar el cadáver de una persona que salió por la mañana de su casa y retornó ya siendo víctima de este flagelo que golpea a don Gerardo. Es terrible la situación que hemos afrontado por más de 12 años. La muerte más reciente, un vil asesinato, Ronnie Figueroa, un líder valiente del sector taxi, que denunciaba constantemente ante las autoridades y ante los medios de comunicación todo el sufrimiento que acontecía día a día en esta noble ocupación. Lo que apunta el Comisionado de Derechos Humanos es muy cierto, incluso existen otros estudios de organizaciones como Inside Crime que dicen que la única forma de salir de este círculo mortal es huyendo del país. Tanto perpetradores como víctimas, la única forma que tienen de salir de este flagelo es huyendo del país. Y por eso no podemos desconocer que gran parte de estas caravanas de migrantes, que algunas son mediáticas, otras son todos los días, sale gente de Honduras buscando una solución a su situación, está integrada por víctimas de extorsión e incluso por jóvenes que han sido reclutados por estas bandas criminales para ejercer este oficio. Es preocupante, nosotros todos los días padecemos de esto. Según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia, ya tenemos más de 2.000 fallecidos de manera violenta vinculados con el sector transporte. Pero las víctimas no se quedan en el que está manejando un volante. Hemos perdido niños, madres, estudiantes, han perdido sus vidas en manos de estos delincuentes. No puedo olvidar el caso de un niño de 3 años apenas, donde se subieron a la unidad de transporte 2 delincuentes. El niño comenzó a llorar y ante el llanto de esta criatura jalaron el gatillo y lo mataron. Otra joven estudiante de medicina que se transportaba en usaba transporte público y fue asesinada en un bus, y así muchos casos que podríamos tomarnos días mencionando cada uno de ellos. Hay que entender que es difícil garantizar que el sicariato no llegue a tocar nuestras puertas. A Ronnie lo mataron frente a su casa, frente a su familia. ¿Cómo evitar esta muerte? Nosotros hacemos un llamado para que se atienda a las víctimas, a sus familiares, a los sobrevivientes. ¿Qué pasa con estas familias que quedan desamparadas? Ronnie dejó 5 hijos. Y así como él, cada uno de los casos es una historia desgarradora y conmovedora. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué pasa con la revictimización? ¿Qué pasa con las víctimas secundarias, directas e indirectas? No estamos haciendo absolutamente nada, solo sumando y sumando estadísticas. Y si queremos ver otro lado, otro enfoque, son miles de millones que estamos aportando al crimen organizado, y ese dinero ¿en qué se va? Se están armando, son más poderosos, y desgraciadamente los que alzamos nuestra voz en protesta estamos en la mira de los asesinos. Don Jorge Lanza, bienvenido a Cuarto Poder. El sector transporte, afectado por este flagelo que afecta a nuestro país. ¿Qué sucede a pesar de lo que anuncian las autoridades, de los esfuerzos que ellos día a día publican los distintos medios de comunicación? La Policía Militar, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas actuando, la Fuerza de Seguridad Nacional de Transporte
urbano. ¿Por qué sigue este flagelo afectando? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a usted, Ronald, y a nuestro amigo Carlos Paz por este programa, El Cuarto Poder, y a mis compañeros panelistas, que son buenos amigos, buenos compañeros, y que creo que este es un momento pues oportuno para hacer un llamado, como usted bien lo decía, a los señores que intervienen en la seguridad del país por medio de estos entes de seguridad, que en realidad poco o nada se está haciendo en muchos aspectos, porque la verdad es que no vamos a desconocer que ellos tienen una labor importante, pero no han pegado como deben de pegar en el blanco y poder romper las estructuras de estos grupos criminales que son los que nos tienen ahorita prácticamente de rodillas. Como lo decía mi compañero Gerardo Aguilar, que perdimos a un valioso joven fortalecido en la lucha del transporte y defensor de su rubro como es el taxi, y es lamentable porque solamente pasa a ser una noticia nada más y se acabó. De ahí, como lo decía también el señor Carlos Paz, se quedan madres sin sus hijos, mujeres viudas, hijos huérfanos, y el hogar pues que queda desamparado porque son de repente los únicos proveedores, estos hombres que mueren en esta fatal y desdichada a veces lucha que la hacemos de todo corazón, pero vemos de que a veces no hay respeto para la humanidad, y usted lo dijo en su entrada, de que aquí no solamente es el transporte el que está siendo tocado y víctima de esta extorsión o del crimen, sino que ahora cualquier persona emprendedora en negocios mínimos, en negocios de mediana, economía o alta economía, son víctimas siempre de la extorsión, y esto pues es lamentable porque estamos viviendo en un país totalmente en la impunidad y con una inseguridad totalmente grande, con un flagelo que no se puede curar con una pastilla, sino que es un cáncer que agarró todo el cuerpo, tiene una estructura completa que la hemos fortalecido nosotros con el dinero propio, y esta gente está de repente hasta mejor armada. Bueno, si aquí hay lugares, amigos, de que la policía tiene miedo a entrar a esos sitios porque saben que corren peligro sus vidas. Entonces imagínense, si la policía no puede entrar, dígame un vil ciudadano como los que estamos aquí sentados, ¿qué podemos hacer contra esto? Estas son las situaciones que nos da a veces tristeza y nos pone como prácticamente indefensos e impotentes ante esta crueldad y difícil situación que vivimos día a día. Aquí todos los días hay víctimas por extorsión, y todos los días somos extorsionados por distintos grupos de esta gente que se acostumbró a vivir del dinero ajeno y no hacer nada para conquistarlo, como las luchas que cualquiera de nosotros podemos hacer diariamente para llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Don Pompilio Cuello, pero nos queremos referir primero al jefe del Consejo de Seguridad, que se jacta de la reducción de los índices de muerte, y sus voceros lo repiten en los medios de comunicación, pero no quieren reconocer que la gente huye para salvar sus vidas. No solo en el desplazamiento forzado al interior del país, sino que también miles de hondureños huyen de Honduras para poder salvar su vida. Se comprometieron con una fuerza de tarea de seguridad en el transporte urbano. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque dijeron que poco a poco iban a ir avanzando, pero solo fue el lanzamiento de la campaña prácticamente proselitista. Don Pompilio Cuello y don Gerardo Aguilar. Primero, don Pompilio. Antes de todo, muchas gracias por la oportunidad, don Carlos, el compañero Gerardo y don Jorge Lanza, como buenos amigos, y el compañero también acá, disculpe que no le sé Ramón. olvidé el nombre. Ramón. Fíjense que en lo que está sucediendo en el país vale la pena hacer algunas observaciones para que nos demos cuenta hasta dónde estamos con la seguridad, hasta dónde estamos protegidos los hondureños. Imagínense el caso que acaba de pasar con el compañero Ronnie. Hace 22 días hoy él hizo las denuncias respectivas en los medios de comunicación ante las autoridades y fueron incapaces de brindarle protección a este muchacho. Claro, se trataba de un dirigente de taxi,
Si se hubiera tratado de otro tipo de persona, yo creo que le hubieran puesto todo un batallón, si es posible, en la casa de él cuidándolo. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta, Diosito, ¿y en manos de quién estamos? Porque es lamentable. Todos los días tenemos que a veces derramar lágrimas por un compañero que fue asesinado. Y lo más triste es que esta familia queda desprotegida. Al Estado no le importa, no le interesa que estos niños que quedan sin protección, cómo sobrevivir. Yo creo que es el momento que debemos de ir poniendo las cosas en su lugar. Las autoridades de alguna manera tendrían que reconocer, si fueran valientes, en que han fracasado con la seguridad, porque no existe tal seguridad. Aquí está protegido algunos altos funcionarios, ellos sí andan con carros blindados, andan 4 patrullas, pero mientras Jorge Aguilar se transmite en su carro, don Jorge Lanza transmite en su carro él solo. Vulnerables, expuestos a cualquier cosa, pues. Y entonces no es justo. Yo creo que deben de hacer algo las autoridades para demostrar que están combatiendo la inseguridad, porque de lo contrario, pues vamos a quedar aquí sin dirigentes y vamos a quedar sin gente que quiera trabajar en el rubro del transporte. Porque la actividad del transporte es una actividad dinámica, pero desgraciadamente ha caído en este flagelo que estamos sometidos. Aquí no hay nadie que no esté sometido, que se dedique al transporte, a tener que cumplir caprichos de otra gente. Pero está pasando. ¿Y qué hacemos? Esa es la gran interrogante. ¿Qué hacemos para definir esta situación? Ojalá las autoridades le pongan la verdadera seriedad a esto, porque de lo contrario vamos al abismo. Yo le consulto a don Geraldo, yo creo que la seriedad está en esa campaña que lanzaron de la Fuerza de Tarea para el Transporte Urbano, y que dijeron que eran 70 militares, después que 200, pero que se iba a llegar a cubrir todo el servicio, incluso el interurbano. Mire, citando a mi padre, él comparaba algunos aspectos de la vida con el engranaje, la maquinaria de un reloj. Es tan precisa que si un engranaje, por pequeño e insignificante que sea, deja de funcionar, se detiene todo. En el caso de la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano, es una fuerza diseñada para reaccionar ante los llamados de alerta. Llamados de alerta que van a ser generados a través de dispositivos electrónicos, a través de cámaras de videovigilancia con transmisión en tiempo real en los buses, con GPS que van a permitir conocer el trayecto de una unidad, y con geocercas para que alerte si un bus sale de ruta. Control biométrico para acceso de los pasajeros, y pago electrónico, eliminar el efectivo de las unidades. Esto de alguna medida contribuirá, es clave para poder garantizar un grado más alto de seguridad que el que hoy tenemos. Sin embargo, esto no ha podido concretarse y se lanzó una fuerza que sí ha hecho un buen trabajo, pero no ha sido el requerido. Pero ¿de qué sirve? Yo comparo esto como pretender eliminar una plaga de hormigas, pisoteando las que se encuentre frente a usted, cuando el hormiguero está plagado de millones. En este caso, pues, mientras no se ataquen las estructuras criminales, mientras no se llegue a la raíz de quién mueve los hilos, quién da las órdenes, difícilmente vamos a poder combatir, porque la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, todos los días, sin falta, captura uno o más delincuentes, algunos de ellos víctimas de la misma delincuencia, que son reclutados, como apuntaba en un inicio, por estas estructuras criminales para hacer cobro de extorsión, para ir a entregar celulares y todo el proceso que involucra este mal oficio. Esta gente es apresada, pero aquellos que logran ser vencidos en juicio de estos criminales capturados no logran reintegrarse a la sociedad, al contrario, llegan a una universidad del crimen a fortalecerse, a crear más vínculos, más nexos, mejores prácticas, y llegan a la sociedad transformados como un monstruo. Pero antes de ese proceso, la mayoría de los casos, como están débilmente fundamentados por los fiscales, los defensores públicos vencen en juicio a los fiscales y recuperan libertad de sus defendidos.
qué está pasando. Es por eso que un trabajador, lo que estuvimos más de 2 años trabajando, con Jorge Lanza, con Pompilio y otros compañeros de todo el país, estuvimos trabajando para crear una nueva ley de transporte. Y derivada de esta ley, una nueva institución. Y la ley de transporte en artículo 89, 90, 91, 92 habla del tema de seguridad. E instruye al Ministerio Público nombrar fiscales especiales con competencias de todo el territorio del país para atender casos exclusivos de transporte. Recientemente pidieron un aumento del presupuesto. ¿Y dónde están los fiscales de transporte? También instruye a la Corte Suprema de Justicia a crear juzgados especiales y jueces exclusivos para el transporte. Porque miren, cuando los problemas que tenemos en transporte chocan con la mora judicial, los casos pasan al olvido. Y es por eso que la cultura de la denuncia no existe, porque sabemos que al denunciar, creemos que al denunciar a un delincuente de estos, nos estamos exponiendo a un peligro. Entonces, es una conjugación de elementos que alimentan la inseguridad. Además que no hay que desconocer que este es un monstruo que empezó pequeño y gobierno tras gobierno fueron dejando pasar este problema y hoy se ha convertido en algo imparable, insostenible, en un crimen transnacional. Pero también uno hace una pregunta: ¿se ha logrado desarticular algunas bandas de narcotráfico? Cosa que no es nada fácil. ¿Cómo es posible que no puedan contra estos grupos? Correcto. ¿Qué los detiene? ¿Quién los defiende? ¿Quién ampara a estos grupos? Si no hay capacidad nacional para hacerlo, busquemos gobiernos amigos que han afrontado esta situación. Colombia ha vivido por muchos años en guerrilla. Brasil ha combatido constantemente estos grupos en las favelas y han tenido relativo éxito. ¿Por qué no buscar esas prácticas y replicarlas en el país? Muchas preguntas y respuestas, y lo que nos toca es pagar para lograr conservar nuestras vidas. Y yo entiendo que ustedes saben perfectamente, y como lo dice don Jorge Lanza, que acá hay una estructura, que esos muchachos que los mandan a cobrar, hablando específicamente del problema de la extorsión, son los pececitos. Pero hay una estructura enorme. Óigame, este es un problema que hay que combatirlo desde la raíz. ¿Quiénes están en esa estructura? Y yo sé que para ustedes es difícil hablar de esto. Miren lo que le pasó a don Ronnie Figueroa, que incluso nosotros una semana antes de lo que le aconteció, nosotros lo invitamos a este programa y él por X o Y razón no pudo venir, o quizás pues tal vez ya sentía que iba a estar expuesto a los medios. Él ya estaba amenazado. Correcto, Ya había hecho 22 la días. denuncia. Sí. Correcto. Imagínense ustedes a lo que se exponen, pero ustedes son figuras visibles. Y digo esto, que se exponen porque hay una estructura enorme, que incluso se menciona gente grande, políticos, antes se mencionaba altos oficiales de la policía, militares. Por lo tanto, actuando en contra de esos pececitos, este flagelo nunca se va a acabar. ¿Se puede luchar en contra de esas estructuras, don Jorge? ¿Se puede llegar hasta ellos? Sí, gracias. Mire, yo le voy a decir algo. Mientras se quisiera hacer algo, se puede. Yo le voy a decir a don Carlos que yo creo que somos contemporáneos, Sí. ¿verdad? En los tiempos y nos damos cuenta de lo que ocurría antes cuando teníamos la DNI. ¿Se recuerda usted que en Semana Santa y en Navidades reclutaban todos los carteristas y requinteros y todo para que no anduvieran dañando a la gente en Navidad, para que no le quitaran los aguinaldos y así sucesivamente? Y después los volvían a dejar libres. Eso hacía la DNI. Sabían dónde estaban, dónde operaban, qué era lo que hacían. Y esta gente en 10 años, yo no voy a decir que no están haciendo alguna labor, pero como vuelvo y repito, y decía también Gerardo, es tan grave el problema, tan grande, que no lo van a resolver así de la noche a la mañana, porque dejaron crecer tanto este problema. Nosotros nos cansamos hasta la saciedad de denunciar los embates que teníamos de esta gente, de estas estructuras. Pero claro, no había la reacción, y en ese tiempo estaba sin depuración la policía y todos los entes militares o de repente entes de seguridad del país. Entonces, ¿qué sucede? Ellos trabajaban tranquilamente porque el pase lo tenían por parte de sus compañeros y todo, pues. Aquí agarran la pirracha, pero no dan con el tronco, con el carrete, como les digo yo. Aquí si agarraran el carrete, eso es una cosa diferente. Pero solo solo rompen el hilo con unos muchachitos que tienen y entrenan ahora hasta de 12 años. Son sicarios.
Si uno de esos, un cipote de esos, dicen que fue el que asesinó a nuestro compañero. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Pues entonces, las autoridades, ¿qué aducen ellos cuando estamos con ellos? Que no tienen equipos, que no tienen personal y que esto les limita a realizar una labor que sea tangible, que sea efectiva, que pueda dar resultados positivos. Entonces, a veces uno sale más bien decepcionado cuando va a una reunión de esta naturaleza, porque uno llega con un positivismo que cree que ya resolvió el mundo, ¿verdad? Cuando ellos le están hablando a uno. Pero al final la realidad es otra, pues. Seguimos viendo nuestros muertos, compañeros, que el rubro que más ha perdido personas es que estamos casi llegando a los 3.000 ya. Tenemos cualquier cantidad de personas asesinadas, pasajeros, conductores, propietarios, cobradores, limpiadores, personal administrativo. Aquí han matado de todo el personal que tenemos en el transporte. Es una situación sumamente difícil. Nos preocupe, no me monte, don Ramón, porque en realidad nosotros aquí no nos toca más que pedirle a Dios primero y luego que fortalezca a las autoridades para que puedan brindarnos la seguridad que requerimos. Pero imagínense nosotros, nos vivimos exponiendo día a día con nuestro personal, nosotros mismos no sabemos, Dios quiera que no, y nos proteja en nuestras salidas y nuestras entradas, Gerardo y Pompilio y ustedes también, porque son objeto de una mira ustedes también, porque ustedes tocan los puntos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos proteja, ¿verdad? En cada momento, a cada instante, porque estas cosas no crea usted de que se van a resolver así nomás con un soplido. Aquí hay que tienen que poner enérgicamente, pues ellos tienen la capacidad de logística, tienen capacidad de investigativa, tienen de inteligencia, tienen poder poner gente prácticamente, como dicen, gente de civil en las unidades o en las terminales. No hay necesidad de meter policías en cada bus. Lo hemos dicho repetidas veces, con que pongan patrullajes en los distintos corredores, que pongan en las puntas de las terminales patrullas con unos 8 elementos y que en los lugares o estaciones más grandes haya también un semicuartelito con una patrulla. Pero no existe esa posibilidad y lo entendemos, porque aquí nos dijo una persona una vez que estaba encargado de una división de esta seguridad, que si queríamos militares, los fuésemos a buscar donde los fiscales, donde los magistrados, donde los ministros, que fuésemos a buscarlos a las casas de los funcionarios públicos. A los salones de belleza, a los supermercados. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Y ahora pasó algo totalmente más perjudicial para nosotros, con mayor desprotección. ¿Por qué? Porque todos los militares de Fusina, del ejército, los mandaron a las cárceles de Honduras. Entonces ahí nos desprotegieron más. Y bien le dije yo al señor viceministro de Seguridad, y él lo dijo también, no, ahí vamos a tener un serio problema con esta traslación de esta gente. Y en efecto, pues lo estamos viendo. No es, vuelvo y repito, que no estén haciendo nada. Pero las limitantes que tienen como poderes del Estado para brindar seguridad al país son totalmente limitadas. Y eso pues vamos a tener que seguir pidiéndole a Dios, que Dios siempre nos protege, pero no nos expongamos también al peligro, porque estas son las cosas que aquí tenemos nosotros que andar jugando, como dicen, rayuela, viendo a ver en qué lugar nos metemos para no caer en la raya, ¿verdad? Porque es sumamente peligroso. Y bueno, pues es el último crimen que han cometido estos muchachos contra esta humanidad de este compañero, y sí, en realidad, como dijo Pompilio, pasamos rodando lágrimas todos los días por toda la gente que nos asesinan, y a veces lo reducen a uno a la impotencia de no poder hacer nada por estas personas, de no poder de repente obligar a quién, si aquí ya no tenemos a quién obligar. Y para mí, con estas cantidades de dinero industriales que pagamos, yo digo, pues, y lo digo así, debe de haber todavía gente que está en los poderes del Estado involucrada para que este flagelo no se quite, porque esta situación nos ha llevado a tal grado de que se sigue viendo lo mismo desde hace 10 años, que han mermado las muertes, sí, porque al principio habían 330 anuales muertos, ahora este año pasado fueron 135, no, 125, entonces digo yo, ahorita llevamos 17 ya. ¿Pero por qué se evitan las muertes?
Bueno, porque se pague el impuesto, eso es lo que yo digo. Vaya, por ejemplo, nosotros aquí, si fallamos, y de repente no es que nosotros fallamos, aquí a veces hay personas, porque no todos somos santos, ¿verdad? Hay personas que no cumplen con el deber. Y entonces ahí los amenazan y esta gente es implacable. Ellos mismos dicen que con el dinero de ellos no juguemos. Entonces hay que tenérselo al día, bien contadito y todo, y hay que mandárselos también, ¿verdad? Es un grave problema de que vivimos al día a día y es más, con porcentajes sumamente más altos. Ahora cobran el aguinaldo, cobran la Semana Santa para el pescado y irse de vacaciones, la morazánica para hacer lo mismo, el 14º, el 13º y la Navidad para el tamal. Óigame, si aquí ya no aguantamos, hombre. Yo, como les he dicho, la vaca ya no tiene más de dónde sacarle leche. Es lo más que puede dar. Entonces, aquí nosotros ya, todo el dinero que les entregamos a esta gente debería de servir para tener un mejor transporte, para poder remozar las unidades, para poder nosotros vivir más dignamente. Porque yo le aseguro que si nos revisa las cuentas y le digo al Estado que nosotros estamos más argollados que nadie en los bancos, con tarjetas, con casas de repuesto, con bancos que no nos quieren quitar las cosas ya porque no tenemos cómo pagar. Entonces es una sumamente difícil la situación y cada día la vemos más puesta arriba porque solo vemos la reacción en el momento que pasa, ocurre algo. De ahí, hermano, nos dejan abandonados. Por ejemplo, si hay una ruta que tiene conflictos, le ponen seguridad. Pero a los días ya pasó como el peligro, la oleada, entonces se lo llevan para otro lugar que tiene conflictos y dejan desamparado a aquel. Entonces les digo yo que eso es como que les den vacaciones a los ladrones, o a los mañosos, o a los delincuentes, o a los criminales, que dicen, mira, ahorita no nos metemos ahí porque ahí andan asegurados. Espérate que se vayan y ahí empezamos a hacer los cagadares que queramos, perdonando la palabra, pero así es la realidad. Entonces, estas son las cosas, Ramón y Carlitos, que nosotros vivimos día a día y que en realidad nos da tristeza y pesar, ¿verdad? Porque es una población completa la que está viviendo esta situación. Lo que plantea es lo que genera la suspicacia, que ponen el grupo de militares por un periodo y luego abandonan las acciones, y así se hace con toda la estrategia o ataque que se hace a la delincuencia. Pero hay una cuestión importante reflexionar, distinguidos señores. ¿Cuántos millones se pagan en extorsión el transporte? Me dicen, porque esa millonaria cantidad no se lava con puestos de pupusa, aunque haya una local en cada esquina de las ciudades del país. ¿A dónde se va a lavar ese dinero en esa forma industrial? ¿Y por qué nunca hemos escuchado de los decomisos de esas millonarias cantidades de dinero? Su reflexión, don Pompilio, si lo desea. Es interesante la pregunta que se hace usted y quizás nosotros mismos lo decimos. Como dicen los compañeros acá, agarran al gatillo que va a recoger la renta, pero de los grandes nunca se sabe. O sea, aquí, el día que suceda eso, pues yo creo que nosotros vamos a estar un poco más tranquilos. Pero, mire, hay algo ahí que uno se queda perplejo. Le voy a contar una anécdota. Nosotros pagamos la renta y una Semana Santa, pues la recogimos y la fuimos a dejar. En lo que estábamos dejándola, nos llamaron y nos dijeron, tienen que traerlo de la Semana Santa. No, pero en Semana Santa el transporte casi no tiene actividad porque la mayor parte de gente sale de la capital y nosotros no podemos. Les dijimos, miren, vamos a hacer algo, después les vamos a pagar esa semana, pero ¿qué? Nos dijeron, muy tranquilamente nos contestaron y nos dijeron, el martes a las 6 de la mañana queremos ese dinero porque nosotros vamos de viaje. Le digo que me quedé pero helado yo, pues, es que es un poco curioso con la autoridad que hablan. Y ellos le hablan peor que un agente de tránsito, peor que un policía. Así hablan, pero así nos tienen sumergidos. Desgraciadamente estamos sumergidos y no vemos en realidad una salida a esta situación. Se plantea tanto que la tecnología, que los botones de pánico, que todo eso, pero eso debe de ir acompañado
de un equipo, de una fuerza de tarea que esté constantemente, como dice el compañero, en las rutas. Porque ¿de qué va a servir, de qué le va a servir al conductor de un bus apretar un botón de pánico cuando lo están asaltando y a la hora va a llegar la patrulla, a la media hora va a llegar? Entonces estamos en nada, ¿verdad? Eso, repito, esa tecnología tiene que ir acompañada con acciones, porque acciones son las que hacen falta. Si seguimos bajo este esquema, pues seguiremos poniendo muertos, porque mire, las autoridades tienen un concepto, yo pienso que hasta cierto punto equivocado. Ellos han enfilado las baterías al mismo transporte, porque dice que el transporte, que ahí se dan los mayores grados de delincuencia, que ahí se da la extorsión, que ahí se da todo eso. De repente no podemos descartar que existan algunos casos de eso, ¿va? Pero volvemos a hacernos la pregunta, ¿y la investigación de las autoridades? No están para eso, pues, para investigar. Les paga el Estado un montón de plata para saber. Ellos dicen, es que ustedes no colaboran con nosotros, no nos dan la información. Yo me quedo también asustado porque miren lo que tuvimos. Claro. El compañero se puso a decir esas cosas públicamente y ahora es finado. Nadie lo protegió. Entonces, a veces uno llega a pensar que ¿será que las autoridades son cómplices de eso? Porque la verdad es que no se ve realmente una acción encaminada a combatir este flagelo. Y es propicio que utilicen este espacio para generar esa conciencia y para que la población sepa en qué situación real están, porque existen muchas quejas para el transporte público en nuestro país por parte de la población, pero es necesario escuchar sus quejas también hacia las autoridades en este momento. Mire, para poner un ejemplo, y es difícil hablar con nombres porque uno está expuesto también a muchas situaciones, ¿va? Para poner un ejemplo, yo conozco un restaurante que llega a la Mara tal, y no voy a decir nombres porque también es muy peligroso. Llega a la Mara y le dice, tiene que pagar 2.000 empiras a la semana. Después llega la otra Mara y la misma cuota, ¿va? 2.000 empiras a la semana, ya son 8.000 al mes por cada Mara. Y ahora llega una tercera Mara y le sale con la misma cuota. Le pongo el ejemplo de un restaurante. ¿Cuánto estamos hablando ahí? 24.000 empiras al mes. ¿Qué hace el negocio? Mejor cierra, porque no tiene capacidad para seguir erogando esos dineros para grupos criminales. Entonces, es necesario, don Gerardo, que usted le explique a la población en este momento. Y la pregunta que le hizo don Carlos es interesante. ¿Cuánto dinero sale para la extorsión solo el transporte público en Honduras? Mire, es como el secreto mejor guardado, nadie maneja estadísticas. Sí. Hay incautaciones, no sabemos para dónde va ese dinero, han desarticulado bandas, han destituido alcaldes financiados por estos grupos. Correcto. Han cerrado empresas de transporte de carga, producto de la extorsión como lavado. Pero a todos les pedimos que agarren su calculadora y que multipliquen. Semanalmente se paga mínimo por unidad 1.500 lempiras. Y entre mototaxis, taxis, buses, a nivel nacional andamos alrededor de unos 25.000 unidades. Tengo que aclarar que no hay transportista que no pague extorsión, no es transportista. Si usted saca la cuenta, semanalmente estamos pagando alrededor de 37 millones de lempiras. Semanal. Saque la cuenta cuánto es eso al mes, cuánto es al año y multiplíquelo por 12 años. ¿Dónde están todos esos millones? ¿Será rentable proteger a un grupo que genera tanto dinero? Miles de millones estamos hablando. Miles de millones. Y no es que estas no son proyecciones, esto es real, al día de hoy. Claro. Termina esta semana y son otros 37 millones que van a llegar a los bolsillos de estas personas. Entonces es un negocio rentable. Pero es que la droga aquí solo va de pasos y este negocio es buenísimo. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Qué le toca a Jorge Lanza? ¿Qué le toca a Popilio Cuello? ¿Qué le toca a Gerardo Aguilar si queremos salir de esto? Abandonar esto y buscar qué hacer. Y si ustedes lo ven, las oportunidades de trabajo en el país están altamente reducidas. Si usted tiene más de 35 años, ya es un anciano que no puede ser empleado. Correcto. Retomamos las muertes. Según este informe del comisionado, incluye operadores, o sea, el empleo, o sea, los que trabajan, también son extorsionados. Sáquenme
de la duda, porque vamos a incluir también los transportistas que han abandonado el rubro y que han huido del país, que por eso es que se reduce las muertes, don Jorge Lanza. Sí, Carlitos, mire, esta situación viene ya de hace días, donde cientos de compañeros han tenido que emigrar, unos, y otros entregar todo lo que tienen. Unos porque ya no pueden pagar tanta extorsión, otros porque han amenazado a su familia y a ellos mismos y se han ido fuera del país. Tenemos compañeros muy cercanos, exdirigentes y jefes de algunas compañías de transporte aquí, que tuvieron que emigrar, dejando todo botado aquí. Y es sumamente difícil porque imagínense a lo que hemos llegado, a tener que abandonar la trinchera de donde vivimos, de donde comemos, donde hemos vivido toda la vida, donde nacimos, de ahí pues, y forjamos una lucha permanente y constante como familias. Entonces aquí le coartan a uno la posibilidad de seguir invirtiendo. Y mire, y aquí nosotros como rubro de transporte, solamente en la capital, aproximadamente vivimos unas 50,000 familias, mínimo, por lo menos 35,000 familias directas y unas 15,000 o 20,000 indirectas, como es los que venden combustible, los que reparan las llantas, las casas refaccionarias que las hemos hecho millonarias, esas casitas pequeñas que comienzan con un estantito y después terminan con monstruos, porque no hay control de precios también. Aquí le venden una cosa en esta tienda a 1,500 y en esta otra se la venden a 2,500 y es la misma babosada. Todavía esta dijera Japan y esta dijera Made in China. Es diferente la onda, pero aquí las dos son japonesas o las dos son chinas y le sube 2,000 pesos o 1,500 pesos. Son las cosas que nos tienen en esta difícil calamidad y como usted decía, su pregunta directa, hemos perdido cualquier cantidad de compañeros ahorita en este momento y esto a oídos de los bancos. Tenemos unos fondos FIRSA para utilizarlos y poder aliviar deudas de las que tenemos en los bancos pendientes, donde ya hay compañeros que deben 5 o 6 letras de las unidades, letras que datan de 35 o 40,000 pesos cada letra. Entonces, si yo tengo una deuda de, lo voy a decir en este caso, yo debo 10 millones de pesos a un banco, pago 200,000 pesos o 180,000 pesos. Imagínense usted en 4 meses cuánto tendría que pagar. Estamos hablando que tendría que pagar 700,000 pesos, digamos. Entonces, si yo quiero aliviar la deuda, podría aliviarla si me introducen a los fondos FIRSA sin necesidad de pagar estos 700,000 pesos, porque si me van a aliviar la deuda es que me van a ayudar en ese aspecto, pero si me dice el banco, usted tiene que ponerse al día para gozar de esos fondos, entonces prácticamente nos están poniendo con el tigre suelto y el burro amarrado. Entonces estas cuestiones no funcionan así. Yo les digo a los bancos, sean flexibles, ya tienen la orden de Banca y Seguros, tienen la orden de Banprovi. Entonces el mismo presidente lo ha dicho. Mire esos fondos que dijo para aliviar deuda a todos los empleados públicos y privados de las instituciones. Mucha gente ha rebotado ahí, pues ahí está nuevamente diciendo que los pajearon, que no hay nada en ningún banco, que no les quieren aliviar las deudas. Entonces, yo creo que aquí no se puede seguir jugando con la dignidad de este pueblo, que en realidad ha sido abatido, pues, por todas las plagas. Miren, no son plagas de enfermedades, son plagas de viles delincuentes, de viles tipos que tienen secuestrado este país, hombre. Y la cuestión es que es tan poquito el grupo de delincuentes, y somos más los buenos. Pero claro, es como yo digo, usted viene un tipo aquí, habemos 4 o 5 hombres, pero viene un tipo aquí y nos pone una pistola, a los 5 nos pone de rodillas, hombre, no nos acurruca. Pero entonces esa es la impotencia que tenemos. Aquí se necesita, se requiere que los entes de seguridad redoblen esfuerzos, hagan todo lo pertinente que está a su alcance y que traten de ver de qué manera pueden fortalecer más. Nosotros como transportistas entregamos 191 millones de lempiras el 2017. Nos dijeron, nos los quitaron de un bono que nos debían, eso para fortalecer el tazón de seguridad y el Ministerio de Seguridad y brindarnos por ende la seguridad a nosotros. ¿La hemos recibido, Gerardo? Entonces,
¿Qué sucede? No tenemos la seguridad que requerimos, no tenemos ¿cómo se llama? La protección necesaria. Si nosotros salimos a la voluntad de Dios aquí, y obviamente que, como les digo, nos protege, pues, porque si no ya estuviéramos a ver dónde. Y también no andamos exponiéndonos en las calles, porque ahora hasta esta restricción tiene uno, no puede ir a muchos lugares. Hay que tratar de estar enjaulado, metido en algún sitio, porque usted anda prácticamente poniéndose donde no debe de ponerse. Y entonces, donde esté el tazón de seguridad, los gastos que miramos exagerados en publicidad, incluso hemos visto promocionar al gobierno una línea anti-extorsión, donde aseguran que las personas se pueden sentir tranquilos, llamar y denunciar abiertamente. En el caso del sector transporte, don Popilio Cuello, ¿han hecho uso de esta línea anti-extorsión o definitivamente no tienen ningún sentido? Mire, han sucedido cuestiones como estas y por eso a veces uno, no es que no quiera a las autoridades o que tenga mala voluntad para ellas. Lo que sucede es lo siguiente, y lo digo por experiencia porque ya tuvimos un caso también en el caso de nuestro punto. Viene una persona y definitivamente se arriesga y dice, no, yo no soporto esto ya, y yo tengo que buscar las autoridades y tengo que ver cómo se resuelve este problema. Y se va, esta persona se fue a las autoridades, oye, finado, y no estoy hablando del caso del compañero Ronnie, otro. Entonces ahí mismo le vuelve a caer la duda a uno. Si este muchacho estaba colaborando con las autoridades, ¿cómo supieron estos delincuentes, cómo supieron que él estaba colaborando para quitarle la vida? Por eso es que uno tiene que andar con mucho cuidado, pensar muchas veces lo que dice, porque en realidad está desprotegido, está totalmente desprotegido. Yo quería ahondar un poquito en el caso que dice el gobierno, ha venido hablando tanto. Y últimamente me preocupa la declaración de las autoridades cuando dicen que el transporte es el que está más infiltrado. Y es posible que exista algo de eso, pero no es la generalidad. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando se creó la nueva ley de transporte, el Instituto de Transporte habla de una escuela de certificación de conductores, que nosotros estamos pidiendo a gritos que eso se haga. Porque entendemos que la persona que se quiera dedicar a la actividad del transporte va a ser una persona bien documentada, una persona honrada, bien preparada, quizás no académicamente, pero con una buena educación, y va a ser una persona de confianza. Pero el instituto ha tirado comunicado así diciendo que ya está en funcionamiento la escuela de conductores, pero lo han hecho que no es la forma correcta como lo hicieron, porque en primer lugar ellos tienen que acudir a los dirigentes del transporte para que coordinen la mandada de este personal poco a poco a que se vaya capacitando, porque tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí, quizás un día uno, otro día otro y otro día otro, pero debe ser mancomunadamente con los transportistas, no así como lo hicieron ellos abiertamente. La escuela está abierta y al que quiera. Oiga, mira, aquí ¿quién quiere documentarse? Que es y peor los que supuestamente dicen que son delincuentes, que van a presentarse. Tiene que ser bajo un mecanismo más formal para que esto funcione, y esperamos nosotros que en realidad así sea, pues tener más confianza. Y es que tuvimos una experiencia en 1997. Se hizo un acuerdo con las autoridades de la DGIC en aquel tiempo, de la DIC, de la Fiscalía, Tránsito, Transporte y los transportistas. Es que, bueno, hay otra cosa ahí que la tengo que decir. Pero bueno, se hizo ese convenio con las autoridades que todo conductor tenía que dar un carnet de identificación previo análisis que hacía la DIC en ese tiempo. Entonces a la persona que tenía problemas ahí, cero, no les daban ese carnet, no se lo daban. Al principio fue así, ¿va? Entonces nosotros vimos en el transporte una mejoría, más que todo en ese tiempo yo estaba en el área de taxi, miramos una mejoría positiva. Pero ¿qué pasó? De ahí vinieron cuestiones políticas
y después ese carnet con 200 lempiras se lo daba un agente y todo se degeneró. Entonces esperamos nosotros que ahorita con la certificación de conductores la cuestión mejore, pues, para bien del pueblo, de todos, porque necesitamos andar bien los transportistas, nuestra gente que opera y el usuario, porque el usuario también a veces tiene parte de su responsabilidad. ¿En qué sentido? La gente a veces, esto se da más que todo en las horas pico, la gente ve que el bus va lleno, ¿verdad? Que ya no cabe más gente, pero la gente se mete como de lugar al bus y la tienen que llevar, pues. Esos busitos de 30 pasajeros a veces le meten hasta 60, a veces con complicidad del conductor, a veces por presión de la gente, ¿verdad? Que quiere el servicio. usuario. Entonces, todas esas cuestiones hay que irlas tratando de corregir. Y quiero aprovechar que tengo a mis dos amigos aquí porque es que el programa ya se va a terminar. Yo he tenido una idea siempre y la he transmitido. Yo digo que llegó la hora que nosotros los transportistas, ya en la ley de transporte existe el seguro, pero debíamos de ver de qué forma, Jorge y Gerardo, se acomoda un seguro, quizás que no sea de grandes proporciones, pero sí para que la gente de los conductores, las esposas, los hijos de estos conductores tengan algo que se les pueda ayudar en ese momento que falta el principal, que es el que lleva la economía de la casa. Entonces yo lo dejo así planteado para que a ver qué se puede hacer, pues, porque quedan muchos niños desamparados, desprotegidos, mujeres, y esto lo que hace es multiplicar más la delincuencia, porque este niño sin el calor de su padre, sin su padre que lo esté corrigiendo al crecer, y con lo que le pasó a él viene a buscar la forma de cómo desquitarse de lo que le pasó a su padre. Son cosas que sí las podemos ir haciendo. Sí, la verdad es que lo que dice Pompilio, pues es una razón clara, ¿verdad? Cada trabajador necesita un incentivo mayor para poder él tener atractivos en su empleo. Lo que sucede es de que aquí el desorden que ha habido, él es parte del desorden, se lo digo aquí al frente, porque no está legalizado. Entonces él, con esa forma de trabajar, trabajan muchos. Entonces, esa situación nos ha llevado al mal transporte, a dirigir mal esta cuestión, andar pues los choferes peleando líneas, haciendo desastres. Es más, yo no voy a descartar de que estén algunos coludidos con la delincuencia. Ahí fuman marihuana, fuman droga. En los buses del que agarran 12 pasajeros o 15, le meten 25 y así sucesivamente. Entonces, estas cuestiones son de desorden. Aquí vivimos en una jungla. Esa es la realidad. ¿Sí o no, Gerardo? Esta es una jungla. Entonces, ¿qué sucede? Siempre lo he dicho yo, Pompilio. Desde que estuve yo en el gobierno de Mel Zelaya en Soptravi, cuando era Soptravi, yo les decía a los muchachos de la universidad que me buscaban a mí, porque yo estaba ahí de asesor del ministro, les decía yo, no hay problema, yo no lo veo mal que ¿cómo se llama? Los beneficien con las rutas, con los derechos que requieren ustedes. Pero eso sí, en orden, no es en este pijeo que vivimos. Porque este es un macaneo enorme aquí. Aquí hay que pelear con los brujos de los taxis. Porque aquí hay clonación de taxis hasta donde ya no. Están ahora los VIP, los busitos de ellos, ¿verdad? Que son ilegales. Sí, los brujos. Entonces, ¿qué sucede? Y Pompilio fue de los que tuvo legales. Yo no sé qué pasó, qué fue lo que hizo ahí, pero él tenía, si era vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte, pues. Entonces yo digo, ¿cuál fue el cambio de él para convertirse en náufrago estando a flote en el barco? Entonces yo me pregunto, voy a dar la respuesta. Sí, me pregunto yo por qué sucedió, porque yo tengo 40 años casi de estar con mis hermanos en este negocio y nos mantenemos firmes ahí y nunca hemos alquilado un número, ni tampoco hemos metido un carro o una mototaxi o un bus ilegal solo porque vamos que hay cambio y espacio. Y yo espero y confío en Dios, Pompilio, que les resuelvan a ustedes en los lugares que se requiera, en los lugares que haya desprotección, pero no que anden detrás de todos los buses nuestros, en todas las terminales nuestras y por todos los lugares donde nosotros corremos, porque ese es el desorden. Nosotros mismos hemos permitido, ¿sí?, que las maras y pandillas se introduzcan más donde nosotros,
porque nosotros damos los espacios. Entonces yo considero pues de que es importante poner orden en todo aspecto y nosotros organizarnos. Y eso de chequear a los choferes, si la autoridad lo sabe, que vaya donde están los que están cometiendo error y que comiencen por nosotros los dueños, porque también podemos haber dueños que estamos en picardía, así como en cualquier gremio, yo les digo, en cualquier institución, privada o pública, siempre hay picaritos, siempre hay gente lépera. En este medio de comunicaciones hay periodistas también lanas, entonces nadie escapa de esto. Brevedad, don Popilio, se me fue el tiempo. Sí, yo quiero contestarle al amigo Lanza. ¿Cómo se convirtió en...? Yo fui saltó del taxista, barco? yo salté de lo siguiente. Ellos, algunos transportistas, el 2005 o antes del 2005, hicieron negociaciones con el Estado para que les pagara 30 días de subsidio, trabajaran o no trabajaran. Usted iba a ver los buses... 26 eran. 26, sí. Bueno. Para que estuvieran los buses en los parqueos y algunos transportistas, porque yo no voy a decir, no pretendo lavarme las manos con Gerardo, pero yo conocí al papá de él, tampoco, yo sé que Jorge Lanza también ha sido luchador. Entonces ellos abandonaron su equipo y dejaron a la población sin movimiento, sin servicio. Nosotros éramos de taxi, tal como lo dicen. En mi caso específico yo estaba en taxi. En 1997, cuando solicitábamos tarifas a través del Consejo, siempre nos pedían los estudios técnicos. Entonces los estudios técnicos nos dicen al rubro de taxi que debemos de migrar de esa modalidad porque la devaluación de la moneda, el alto costo de los combustibles nos tenía reventados. Entonces vino y se planteó la situación a los dirigentes de taxi para que se hiciera eso. Se hicieron algunas pláticas, pero al final, por las cuestiones políticas, se metieron unos ahí a agarrar el control del transporte, y Jorge sabe que no le estoy mintiendo, y Gerardo sabe también que se metió algunas personas ahí a arruinar la cuestión porque lo hicieron político. Entonces de ahí surgen los brujitos, don Jorge Lanza. Le agradecemos mucho, don Gerardo. Un placer. Gracias. Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por haber Gracias, atendido la Carlitos. llamada. Nos Claro. faltó y no pudimos lograr o hablar de lo que les comenté, Así del es. desorden que también el alcalde contribuye en esta ciudad. Pero les agradecemos mucho por estar acá en Cuarto Poder. Gracias, que Dios nos bendiga a la todos. dramática situación Y, que atraviesa. y varios temas que nos quedan en el aire también, don Carlos, que en otro programa los vamos a tratar. Yo les quería comentar Sí. el trauma que uno vive cuando es asaltado en los buses rapiditos o cuando va en un colectivo y le ponen una pistola en Sí, la frente. terrible. Gracias. Y en un próximo programa hablamos de las medidas de presión del sector transporte, porque miren, aquí en las redes sociales la gente nos pregunta qué pasó con los transportistas que se vendieron con el gobierno. No hay tiempo para contestar, pero va a ser en otro programa, porque la gente dice que quiere un paro nacional y que quiere que se unan. Bueno, ya son otros temas políticos, ¿va? Que se unan a la oposición, pero va a ser en otra ocasión. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos vemos Buenas mañana. tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.